Koba, Koban Sakwa, Yu Nani Yareli, Yu Kidechiwi Nu Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas. Buenas tardes, nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy acompañándonos en esta primera sesión de la lengua Tunsavi, también conocida como mixteco. Esta es la primera sesión y este afortunadamente es el cuarto grupo que se abre de nivel 1, entonces nosotros estamos muy entusiasmados de que sea así, de que pues haya muchas personas interesadas en aprender esta lengua. Recordemos que en este 2022 iniciamos el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y una de las acciones principales es difundir y revitalizar las lenguas que tenemos, no solamente en México, sino en el resto de América. Y bueno, contribuyendo con ese objetivo, Yolitia se ha sumado y ha querido dar a conocer las diferentes lenguas que tenemos a través de las plataformas digitales. Esta es una de las ventajas que ofrece la virtualidad, que podemos aprender diferentes lenguas a través de, en este caso, de Zoom, ¿no? Y bueno, antes de continuar con la presentación de la maestra Elodia, que va a ser la facilitadora, voy a darle la palabra al maestro Victoriano de la Cruz, que es el director de Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas, para que inauguremos esta primera sesión. Yali nochime, quien hinitstoka ni yolpaki panitiotlak, timosentilia, timomastice, tun sabi tlahtoli, mixteco tlahtoli, y cayolpaquilisli panitiotlak, timomastice, ni yexektzin tlahtoli, Huanquino, ni yolpaki, pampanica temosentilia, ni mitztlascamatilia Elodia, ni mitztlascamatilia Yareli, Romeo, Guadalupe, Regina, Río, Carlos, José David, Tlemomastisneki, ni yexektzin tlahtoli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y pues desde Yolitia Centro de Lenguas estamos viviendo, Yareli y yo, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desde este lugar les estamos saludando con el gusto y placer de siempre. Es el cuarto nivel, este es, digamos, 4 veces se ha abierto el nivel inicial, algunos ya están despegando, y nos da gusto pues que estén interesados en cursar, aprender esta lengua tonal. Soy hablante de la lengua náhuatl y pues creo que lo mencionaba Yareli en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Una parte le corresponde al Estado y mucho le corresponde, pero también como hablantes necesitamos hacer acciones positivas para que las personas, tanto los que se encuentran en la ciudad, en los pueblos, también tanto en México como fuera de ella por diferentes razones, pues quieren aprender, quieren conocer parte del habla de esta lengua tonal y pues es un gusto poder recibirlos esta tarde. Desde luego, al término de sus, en este caso serían 10 sesiones consecutivas cada 8 días, van a recibir o serán acreedores de una constancia de participación y pues posteriormente al término descansan 15 días o 3 semanas y continuarían con un nivel 2. Entonces, ahorita estamos trabajando con purépecha, también se dan clases de purépecha, de maya, maya yucateco, maya cachiquel, maya tzeltal, maya tzotzil, también la lengua náhuatl y el año pasado también se dio la lengua mapuche. Mapuche, una lengua que se habla allá en Chile. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas esta tarde, disfruten de sus sesiones. Es una lengua tonal, a diferencia del náhuatl es una lengua oral. La mayoría de los sonidos pues se expulsa a través de nuestra cavidad vocal, mientras que la lengua Tunsavi muchos días son sonidos que van a ser nasales, que es a través de la nariz, y ya seguramente van a ir conociendo, van a ir escuchando pues estos sonidos que expresa la lengua Tunsavi, una lengua tonal que se habla en el estado de Oaxaca y también en el estado de Guerrero, una parte del estado de Puebla y también pues por migración mucha gente que radica en la Ciudad de México, la gente que radica en la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana, en Monterrey. También hay otras personas que han acudido en Estados Unidos, mucha gente vive en Estados Unidos, así que pues bienvenidos en esta tarde y disfruten de sus 10 sesiones en la lengua Tunsavi.
Elodia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, desde luego, y que estés difundiendo esta lengua. Nosotros estamos contentos también que es el cuarto grupo que se está formando en esta lengua y desde luego, así como el maya, así como el purépecha, hay gente que les interesa trabajar, aprender y pues es un derecho humano y el trato que se le tiene que dar a un hablante y a la lengua es un trato digno, responsable también, para que pueda gozar de esos derechos lingüísticos, y pues una parte principal de los derechos humanos. Pues bienvenida, Elodia. Posteriormente se dará lectura la semblanza. Tlaxcamati, Tlamachtiquetl Victoriano. Ahora voy a proceder a leer la semblanza de la maestra Elodia. Bueno, la maestra Elodia es originaria es originaria de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca. Es hablante nativa de la lengua tunsavi. Ella concluyó la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural en Bio y también realizó sus estudios de maestría en Lingüística Indoamericana por el CIESAS en el 2011, del 2011 al 2014 con la tesis La predicación no verbal y las construcciones copulares del Nudau de Santa María Peñoles. Pero también ha sido docente en la Universidad de Nueva York y también tiene una certificación como instructora de lenguas indígenas. Y bueno, nos da muchísimo gusto que la maestra Elodia esté el día de hoy participando con nosotros, que haya aceptado impartir este nuevo curso, porque sin duda impartir un curso requiere muchísima preparación detrás de cada clase, pues hay mucho trabajo detrás. Y bueno, también nos gustaría, maestra Elodia, que usted se pudiera presentar también y que nos compartiera cosas que pues no están dentro del currículum. Tashaushin. Yaushin. El Micrófono. micrófono. Juan Sacua Yareli Coba Victoriano Coba Sacua Cantona Carlu Lupe José Viditrini Luigi Río Cobanto Sacua. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues muy contenta, ¿no? Y cada grupo es una gran emoción de volver a iniciar, ¿no? Desde cero, porque realmente quizás la experiencia que nos deja cada uno de los asistentes al curso, pues es un aprendizaje también para nosotros. Hay cosas que como hablantes también y como docentes a veces no vemos, pero nuestros alumnos o nuestros interesados en aprender esta lengua que tenemos como materna, pues también nos hacen aprender, ¿no? Y preguntando qué es eso, ¿no? O cómo se entiende eso, o cómo se explica eso. Para mí es un aprendizaje día a día con cada uno de mis, pues asistentes al curso y pues feliz y contenta de estar aquí con ustedes. En realidad es una labor muy grande, como lo dijiste, Yareli. Es un derecho lingüístico también el que tenemos de enseñar y compartir nuestras lenguas, ¿no? Y pues me da mucha emoción de que los que están aquí presentes, pues que estén tomando la clase. Una, porque pues, desarrollan otras habilidades psicolingüísticas y también o sea, tenemos una gran ventaja y una gran necesidad de compartir y enseñar nuestra lengua en diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo porque es un derecho que todos tenemos y que estos espacios son los que debemos de hacer aflorar cada una de nuestras lenguas. Y pues, ¿qué te puedo decir, Yareli? Entonces, aparte de que enseño el tunsavi como segunda lengua, también traduzco cuentos dirigidos para los niños de la comunidad y también diseño materiales. Ahorita estoy muy contenta también porque estoy trabajando con hablantes del tunsavi en diferentes variantes y pues es una riqueza para mí escuchar otras variantes, ¿no? Y claro que el hecho de aprender una variante o el hablar una variante me permite entender otras variantes. Entonces yo también invito a los que hablamos otra variante que no sea la de Peñoles, pues si tenemos la oportunidad de aprender otra variante del tunsavi, pues que lo hagamos, ¿no? Que aprovechemos esa riqueza cultural y lingüística que tenemos, porque también la lengua no se aprende como lengua separada, siempre va junto con la cultura. Sin lengua no hay cultura y sin cultura no hay lengua, o sea, todo es a la par. Y pues ustedes me dicen si iniciamos desde cero, como es la primera clase y se está transmitiendo en vivo, yo quiero
quiero empezar con la presentación de cada uno en Tu Sabi. Entonces, voy a pedir a los compañeros que tienen apagada su computador, su cámara, que la prendan, por favor, para que así también visualmente nos identifiquemos. Y voy a empezar de cero, ¿sí? Vamos a tratar de inferir, ocupando nuestra lengua materna, qué estamos preguntando y qué vamos a responder. Este enfoque es comunicativo y lo que quiero es comunicar, ¿sí? Entonces, voy a asignar turnos. Gina, Yareli, Romeo, Uni, Victoriano, Kumi, Carlos, Iño, Guadalupe, USA, Luigi, Río, José David, creo que ya dije, José David, Ushi, y Victoriano Yareli no va a participar, me imagino, para darle su turno a Divi Trini. Sí, bueno, no, él no va a estar porque está en Nahuatl. Ya se fue. Trini, ajá, creo que era 4 Victoriano o 3. Ajá, Uni, va, Gina. Trini, Uni. Va. Guitao. Va. Yu, ¿sí? ¿Alguien creo que iba a hablar antes? Ya. Para no es ña. Y para decir sí, va. Chitedo, chikunte. Yu, nani, lodia. Yu, nani, lodia. Me toca a mí, ¿verdad? Ok. Yu, Nani, Regina. Va. Yu, Nani, Yareli. Uni, Rini, Nani, Romeo. Nani, Romeo. Va. Kumi, Trini. Yu, Nani, Trini. Va. Calo. Yu, Nani, Calo. Ajá. Español, Carlos. Tú sabes, Alu. Alu, Calu. Calu, Eso. Iño. Yu. Iño.
¿Quién tiene el turno Iño? Iño. Lupe. Yo soy el 7, ¿no? Yo era USA. Usa. ¿Y Iño? ¿Quién es Yo sé. Iño? A ver. A ver, vamos con 7. Usa. Tú eres Yu, Ñani, Guadalupe. Ayuna ni Lupe. ¿Otra vez? No leí. Yu. Ajá. Yu, Nani, Lupe. Oh, sí. Yu, Nani, Lupe. Va. Una. Bueno, en mi variante hay dos pronombres, you, Nani, Luis, y también se dice mi, Nani, Luis. Yu, Nani, Luisi. Ajá, Lucy, ¿ah? O también Ujú. mi, Nani, Luis. Va. Va. You, Nani, Río. Va. Ushi. 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 Ateku. Creo que tiene problemas con su audio. Hola. Ajá. Va. Yu, Nani, David. Va, David. Ushi. Carmen Cariño. Yu, Nani. Si puede prender su cámara para que también participe. O presentarse. Yu, Nani. Igual y nos pueden escribir en el chat si tienen, si no nos pueden contestar, si no pueden participar, pero quieren seguirnos escuchándonos. Acuérdense que cuando aprendemos una lengua es tan importante escuchar. Nuestros niños, ¿cómo aprenden? Escuchando, repitiendo. Entonces, este enfoque busca eso como un método natural en donde tú prestas tus datos, ¿sí? Y vamos de a poquito y luego cuando se den cuenta es que ya van a escribir el usuario. Va. No, Yu, Tekui, Nun, Tua. Yareli. Yu, de, kui, nu, ini, ñu, koyo. Va. Yu, de, kui, Jalapa, Nucoya. Va. Uni. Yu, Oaxaca. Tekui, Nuntua. Romeo. Yu, Tekui, Nuntua. Yu, repite por favor. Nuntua. Nuntua. Oaxaca, no. Ajá. Igual, Nuntua. Nuntua. Oaxaca. Oaxaca. Nuntua. Oaxaca es Nuntua. Va. Va.
Undekui Ñukoyo. Va. Ujú. Yu'u Tequi Tulpetlac. Gashito. Gashito. Yu'u Tequi Tulpetlac. Va. Iño. 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 Yu'u Tequi. Bueno, que no había 6, ¿verdad? Usa. Ah. Yuku. Iño. Nun ruba. Yu'u Tequi Nuntua. Yuku. Nuen. Tekua. Tequi Tequi. Nuntua. Nuntua. Ujú. Va. Una. Ah. Yukui, cha, yo soy. En la variante de Peñoles, Yu'u Tequi. Sí, pero mi variante. Yukui, cha, yo soy. Llano Verde, Santiago Jutlahuaca. Yu'u Tequi Ñu Yucucui. Ah. Ujú. Yoso. Yoso. Es llano. Yo soy. Yo soy. Yosocui. Yu'u Ajá. Tequi Yosocui. Ñu Ajá. Yosocui. Yukui, Va. yo soy. Ajá. Bueno. Va. Yu de Cui, Guanajuato. Va. Ushi. You the Kui Toluca. Tequi Ñu Toluca. The Kui New Toluca. Eso. Ujú. Ushi. Ushi. Creo que ya pasamos todos. Ujú. Uni. Yu'u Kidechiwi. Yu'u Kidechiwi No Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Yu'u Kidechiwi No Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Gina. Yu Kidechi Wi abogada. Va. Yu Kidechiwi Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas. Kidechiwi Nu Yolitia. Yu Kidechiwi Nu Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas. Va. Uni. Yo, licenciado. Yu Kidechiwi Cui licenciado. Gashito Dito Meu. Yo, Kidechiwi. Ajá. Estoy poniendo el verbo en el chat
Ya sé. Yu Kedachiwi, licenciada. Va. Ujú. Solamente queda como Yuki de Chihui Kui, licenciado. Y puede poner como en qué oficina, ¿no? Los datos del lugar en donde se encuentra su oficina también. Yu Kedachiwi, licenciado. Gigante. Va. Ujú. Kumi. 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 Yu Kidechiwi. Nu Seguro Social. Va. Va. Va, Diritini. Yu Kidechi Wi, Nu Construyendo y Creciendo. Yuki de Chihui Kui. Nkashi tocarlo. No, no escuché. Nkashi to. ¿Otra vez? Nkashi to. Yu Kidechi Wi, Incui, Construyendo y Creciendo. ¿Una organización? Sí, es una fundación. Yuki de Chihui Nu Fundación Nanishi Construyendo y Creciendo. Sí. Ujú. Eso. Va. Voy a poner toda tu oración aquí en el chat para que lo tomes. Sí. Y Gracias. Yu Kide Chihui Organización Nanishi Construyendo Creciendo. Ujú. Va. Iño. Quitamos iño, ¿no? Usa. Yu Kidechowi, Be Edakwa A. Va. Yo quedé chido y veda. Sería también en... ¿Es usted profesor? Ujú. Ajá. Puede también ponerse como Kidechi Dane y... ¿Lo puedes escribir? Ajá. Kidechi Dane. Ei Lantu. En Lantu, niños, de manera general. Dane y es el verbo enseñar. Trabajo enseñando a niños, ¿no? Ajá. Va. Una. Yu Kui Chanisana Anuna Bali. Yu Kui Chanisana Anuna Bali. Ni pasado. Pero si lo dice en la variante de Peñoles, ¿cómo sería? No la capto bien. Estoy hablándole mi variante. Sí, pero estoy captando las oraciones. Va. Va, Dito. Yu Kidechiwi, actriz. Yuki de Chiwi Kui, actriz.
Fui actriz. Eso. Kui es soy. Mm. Ujú. Va. Ushi. You, Kiwechi Wi. Kidechi ui. Kidechi Wi. Programador. Kui, programador. Kui, programador. So, va. Ujú. No. Kukumi. Kumi. Yu. Dakwai. Dakwai. Análisis de libros. Dakwai. 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 Taller. Sabi. Dakwai maestría. Dakwai doctorado. Dakwai licenciatura. Dakwai bachillerato. Yo dakwai taller. Tú sabi filológica UNAM. Gina. Yu dakwa ai licenciatura New UNAM. Va. Yu dakwai maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. Sustentabilidad. Va. Sustentabilidad. Une. You, Dakui, abogado postulante. Sigue estudiando, es lo que están estudiando, ¿eh? Ahorita. Y si no, quedaría su oración así. Dakwai, tú sabi, no yolutia. Dakwai. Dakwai. Tú sabes. Ah. Tú sabes. Uso. Ah. Uso. Maestra. Va. 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 Babi. ¿Cómo queda? Acabo de usar. Ahí tú sabes, no jolitea de maestra Lodia. O de como soy, bueno, podríamos decir que por respeto me puede decir Vivilodia o Lodia nada más. Vivilodia. Va, Vitomeo. ¿Kumi? Yu dakwai nu yolitia. Eso, yo dakwai no dau no yolitia. Sí, sí, maestra. Va, Diditrini. Usa. No, iño. No, usa, ¿no? Usa, no tenemos iño. Usa, Dito. Calu. Yu dakwa ai ñu sabi, no, tú un sabi, nu yolitia. Eso, va. Y puedes decir Vivilodia. Vivilodia. Esa lo vamos a pronunciar. Se escribe así, es una N de herida
una glotal más una herida y se pronuncia así. Tenemos que hacer como una sonrisa para que nos salga ese sonido. Didilodia. Va acá, loco. Tito Lipe. Yu dakwa ni tu unsabi ñu yolitia didilodia. Va. Una. Yu usakwa y tu sabi. Yolitia. No yolitia. Yolitia. No yolitia. En yolitia. No. Ajá. Ese nu que en nuestra Ese variante, los que hablamos el mixteco, quiere decir cara, pero se ocupa como preposición en o cara de yolitia. ¿Se entienden estas dos formas? Como hablantes decimos cara de yolitia, pero en español se acomoda diciendo en yolitia. ¿Sí? Ujú. Va. ¿Usa? No, ya dije. Va, el río. Yute. Río. Río. Yute. Tu nombre en mixteco sería Yute. Yute. Yu Dakwai, maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. No, Dau. ¿O tú sabes? ¿Tú sabes? No, yolitia. Tú sabes, no, yolitia. Eso va. Ushe. You da qua y tun sabi nu yolitia. Eso va. No. Yu kaai no stile tu sabi. Yareli? Kina? You kaai no inglés and no stileni te kutu ai no dao. Va. Yu kaai no stile tu sabi no dao. Era no dao. No dao. Y la variante que estamos aprendiendo se dice el tú sabi lo conocemos de manera regional, universal, como tú sabi, ¿no? Lengua mixteca. Pero de las 81 variantes, según el catálogo del INALI, somos 81 variantes, cada una de las variantes tiene su propia forma de decirlo. En la variante de Peñoles es nuudau. En la variante de Dito Luis, ¿cómo dice mixteco? Dito Luis, ¿cómo dice usted mixteco? Tú un sabi. Tú un sabi. Entonces, en el chat voy a poner las dos variantes que estamos escuchando aquí. En la variante de Peñoles es nuudau, es mixteco. Esto es variante Peñoles.
Parece ser que Vito Guadalupe, ¿es usted de una comunidad mixteca? Sí, pero ¿Cómo decir? no hablamos mixteco. No habla mixteco. No. ¿Cómo dicen ustedes mixteco? ¿Qué recuerda usted cómo se dice mixteco en cerca de su comunidad? No sé nada. Mi comunidad está rodeada por todos los pueblos que rodean mi comunidad hablan mixteco, pero a nosotros no nos tocó. Por eso es que lo quiero aprender, porque en realidad no sé nada. Me salí muy chico de ahí también por eso, y esa lejanía no me ha dejado convivir con los pueblos alrededor. Pero muy bien, estoy muy contenta de escuchar eso, porque no importa la variante que aprendamos, lo importante es no dejar morir nuestra lengua, ¿no? Sí. Vito Lupe. Bueno, mi interés es porque aprovechando, ¿verdad? O ¿cómo se dice? Lo que pasa es que escribí una colección de cuentos para enfocada en toda la comunidad, pero más me la ha sido más aceptada en las escuelas para los niños, porque son muy fáciles de leer y muy cortos. Cuando estuve allá, fui a vivir un tiempo a mi comunidad, a mi pueblo, y aproveché para convencer a Cedelio que me hiciera la traducción en 3 variantes de mixteco. De ahí me nació que también yo debería hablar mixteco. Y es ese mi interés, pero la verdad es que yo he estado muy alejado de mi comunidad y no, por eso no tengo casi ningún conocimiento. Su nasal sale muy bien. Yo diría que la nasal la trae en la sangre. La lengua es una lengua muy nasal y casi todo el sonido sale por la nariz, ¿no? Entonces, parece ser de que todos tenemos ya la nasal ahí. Y si no, vamos a hacer que salga. Va. Bueno, entonces, tenemos aquí 2 variantes. ¿Alguien más ha escuchado otra forma de decir tu sabi, no dau? Pues todo Dadavi, Teletoo, Dadavi. Sí. Esa es otra variante. Entonces, esas son como los 3 ejemplos que hasta ahorita estamos mencionando, que son las formas de decir lengua mixteca o mixteco, ¿sí? Entonces, ahorita lo menciono porque Yareli y Gina mencionaron Nuudau. Entonces, Nuudau es la variante de Santa María Peñoles, la que estamos aprendiendo, y el tu usabi es como de manera muy general que nos identificamos todas las variantes del mixteco, ¿sí? Va. Uni. Uni. Yukai. Uni. Calu. Tienes 3. Creo que Romeo, ¿no? Meo. Vito Meo. Yukai. No stile. No stile. No stile.
Vitomeo. Kumi. Kumi. Sí, maestra. Yu Didi Trini. ka ai nu estile Ajá. tu inglés ni. Eso va. Ujú. Yu ka ai nu stile. No stileni. Eso, muy bien. Solo español. Y podemos agregarle estoy aprendiendo, ¿no? Hablo solo el español. Te kutu ai nu dau. Lo voy a escribir. Yu ka ai nu estile ni te kutu ai ka ai no dau en este caso, ¿no? Estamos aprendiendo esta variante. Yu kai no estile ni te kutu ai kai no dau. Yo hablo solo el español y estoy aprendiendo el mixteco. Te kutu ai kai no estile. No dau. No inglés. ¿Va? Iño. Usa, ¿no? No tenemos 6. Usa. Yu ka ai nus inglés nus tile ni ite tu kai to oda David. Te kutu ai kai toda David. Ocupando otra variante. Toda David. Va. En este caso, como la variante que está aprendiendo a hablar, puede decir te kutu ai kai no dau. Para que ahí también identifica. Es mixteco del oriente. Va. Una. Vito Luigi. Yukai Saasabi. Si Tunstila. Saa es igual como Saasabi. Ajá. Saa es igual como Teco. Stila español. El estila lo tomamos del préstamo de la palabra castellano. Sí. Estila. Sí, sí, Stila de Castilla, sí. Exacto. Va, Dito Luigi. Va. Va, Yute. Yu kai nustile inglés. Nustile no inglés. Yu kai stile nustile inglés. Ajá. Ajá, tu oración quedaría así. Yu kai no stile no inglés. Te kutu ai kai no dau. Va. Cueni. A ver, ¿en cachito? Yute, ¿en cachito? Yukai. Ajá. No. Stile. Stile.
No inglés ni. No inglés ni. Tekutuay. Tekutuay. Kaay. Kai. No daw. No daw. Eso. Va. Ushi. You kai no estile ni. Ku inglés ni. Kutu. Tekutuay. Ajá. Te kutuay. Te Kaay. kutu. Kai. Kai. No daw. No da. Ajá. No daw. No da. No daw. Esa, hay una prenasalización ahí antes de las No. vocales y es no daw. No. Va. Va, vi. No, ni cao. Juna ni lodia. Junte cuinun tu año coyo. Uni. Yuki de Chino, Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Kumi. Yu da Kwai Taller Filológica UNAM. Yu Kaay no stilen no dauni. ¿Va? Gina. No. You Nani Regina. You Ndekui no ini ñu koyo. Uni you kidechiwi kui abogada. Umi. Shaina. Nada. No pasa nada, Gina. Kweni. Yareli. Yu nani Yareli Anaí. Yu dekui Jalapa no kuyo. Yu kidechiwi nu Yolitia Centro de Lenguas Indoamericanas. Yu dakwai Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Yu kai nu estile nu ndu náhuatl te kutuay kai nu dao. Eso. Va, Yareli. ¿Gina? Ay, sí, perdón. Bueno, me quedé creo que en el 4 Kumi. Helga. 4, que es Kumi, Yu, Dakwai, Nu, Unam. Y el 5 que es Yu, Kaai, Nu, Inglés, Ndu, Nu, Stileni, Te, Kutuai, Kaai, Nu, Dao. Va. Tasha Oshin. Gina. Uni. Pitomeo. ¿Nos puede escuchar? ¿Puede participar? Pitomeo. Sí, maestra. Perdón. Didi Trini. Ajá. Sí, dígame. Didi Trini. Ok. ¿Ya? ¿Me escucha, Romeo? Sí. Va a participar Didi Trini y luego va usted, por favor. Sí, tengo problemas con internet. Bueno.
Sí, maestra, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Junani, Juntequi, Jukidechiwi, Juda Kwai, Jukai. Bien. Va. Yunani, Trini. Yundekui, Yundekui, Nukoyo. Yu Dakwai. Tu Unsabi. Nu Yolitia. Yu Kidechiwi. Nu Seguro Social. Ajá. Yu Kai. Nu Estile. Du Inglés ni. Ajá. Te kutu ai kai no dau. Te kutu ai kai no dau. Sí. Te kutu ai kai no undau. Eso. Va Trini. Tasha Ushin. Tasha Ushin, maestra. Tasha Ushin Mendidi. Kumi. Ditomeo. Sí. Yunani Romeo. 2 Yuku Ndua. Dekui nuntua. Dekui. Nuntua. Yeku de Nunda. 3 Yuku Chiwi Abogado. Yuki de Chiwi Kui abogado. Kumi 4 Yu Daka Wi. Yu Daka Wi. Curso Tun Sabi Didi Elodia. Ajá. Yukui y 5 Yukuai Tu Steli Stileni. No, dau. Ajá. Yuku ai Nu Stile francés. Te Nundau Utua Utuai Utuai Kai Nundau. Va Ditomeo. Iño. Usa. Yu Unani Guadalupe. Ubi. Yu U. Te Kui Ñu Nun Ruba. Uni. Yu U. Kidecho Vi. ¿Cómo era? Kidechiwi. Kidechiwi Danei. Danei Landu. Lantu. Komi. Yu U. Dakwai. Ni. Tu Unsabi. Nu Yolitia. Bidi Elodia. Va. Eso. Va. Va a. O va. Va a. Yu. Kai. Tu inglés. Stile. Ni ite. Tu kai. ¿Cómo era? Ton. Te kutu ai kai nu dau. Tu dau. Va. Tasha Oshin Dito Lupe. Yute. Una. Ajá. Yoku una. Dito Luishi. ¿Ya? Yunani Lishi. Yukui Chayosokui.
3. Yunisa, Yunisa Kwai. Kui anu. 4. Yu Kumi. Yusa Kwai. Un sabi. Nu Yolitia. 5. Yu Kai. Un sabi. O sa sabi. Si tu stila. Va, Dito Luis. Yu nani yute. Yu de Cui, Guanajuato. Yu New Kidechi. Guanajuato. Junte Cui, New Guanajuato. Yu de Cui, New Guanajuato. Guanajuato. Yu Kidechi Cui, actriz. Yu Dakwai, maestría en educación. Tun sabi non Yolitia. Da qua y tu sabi no Yolitia. Du sabi no Yolitia. Eso. Eso. Du sabi no Yolitia. Va. Yu kai nu inglés estilen o estilen inglés. No, estile. No, inglés. Estile. Yu kai nu estilen inglés. No inglés. Du no inglés. No inglés. Te kutu ahí. Te kutu ahí. Ka ahí. Du. Dau. No, dau. Ajá. Va. Ushi. David. You, Nani, David. You, the Queen, no, Toluca. You, Ki, the tree programador. De hecho, soy Kui, programador. Kui. Programador. You, you, da Kwai, Tun, Sabi, New Yolitia. New Yolitia. New Yolitia. You, Kai, no, inglés, alemán, coreano, estilé, ni, de kai tu un dau. Te kutu ai kai no dau. Te kutu ai kai de kai tu dau. Ajá. Va. Creo que no, literalmente quiere decir palabra, ¿no? Y dau, kalu. Ya, kalu. Nada más aclaro esto para que tu quinta oración salga bien, ¿sale? No, dau. Todos los nombres de las lenguas que vayan a mencionar que hablan le van a pegar el no. No inglés, no estilé, no chino mandarín, no italiano, no coreano. A todos le vamos a pegar el no. Y cuando vayamos a mencionar el último, vamos a meter el du. No, estilé en mi caso, ¿no? No estilé ni. Ese ni pegado al nombre de la última lengua que hablo quiere decir solamente
o nada más, ¿no? Entonces va a sonar como a la vez muy presumido cuando hablas muchas lenguas, pero está bien. Pero también suena, cuando hablas una lengua nada más, dices, no, Sileni. Es bien también para que aclares, porque la lengua es muy descriptiva y muy clara, y solo el español. Y estoy estudiando a hablar el mixteco, en este caso, Kutuay, estoy aprendiendo a hablar el mixteco. ¿Sí? Entonces, ese es como el orden para mencionar cuántas lenguas hablamos. ¿Sí? Calo. Yo calo. ¿Cada cano ini? Sí, sí, profesor. Y yo nani talu, yo de queen new tulpetlak. Ah. Dos será creo que ¿Uni? Uni. Yo kide chiwi nu organización nanishi construyendo de creciendo. Esa. Kumi. Yo dakwa ai tu sabi nu yolitia de didilodia. Va. Va. Yo nu ustileni te kutu ai ka ai nu udau de didilodia. Va, Calo. Muy bien, ya pudieron decir las 5 oraciones, ¿ven? Ahora, para reforzar lo que acabamos de ver, voy a poner la forma escrita. Junani. Juntekui. Uni judakwai. No en yuki de chiui no. En no quiere decir en. Yukai, yo hablo. Ahora, con esa forma, escriban esas 5 oraciones en su cuaderno. O nada más pueden tomar captura de pantalla también. Ajá. Pero quiero que pongamos atención. El Bueno. yugu está en concordancia con el verbo. El verbo es primero está mi numeración, uni, kumi, y luego inicia mi oración. Entonces, yu, nani, luego sigue el verbo, y está en concordancia con la primera persona, ¿sí? A ver, quiero hacer una intervención. ¿Sí? Mire, en la dice K, I, pero hay una nasal, ¿no? Yukai, I. Kai, I. Yuka, ay, sí. Ajá, el mixteco es una lengua. hay una nasal ahí. Entonces, ¿cómo se escribiría? Por decirlo, la lengua es nasal. Solo hay unas que se marcan más. Pero al escribirlo, ahí dice K, I, pero hay una nasal antes de la I, K, I. Sí, es que la lengua en automático es nasal. Todas mis vocales en mixteco son nasales y hay unas que van a marcar más nasalización. Pero sí se puede poner pues la N, ¿no? N. K, no, porque si la pongo, me indicas en la variante de españoles, la segunda N al final del verbo marca segunda persona. Y ahorita lo vamos a ver.
Pero en su pronunciación que usted hace, sí se marca, pues. Bueno, ahorita la vemos. Todas mis vocales se van a marcar, mire. Nani, porque aquí tengo una nasal. Te, cui, da, cua, ay, kidechi, ui. Aquí también se escucha la nasal. De Cui, sí, pero en la escritura digo, ¿no? Y de K-I. Y es No, K-I. en esta variante no la marco en el verbo porque es marcación de segunda persona y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ah, ok, está bien. Bueno, ahora vamos, ¿cómo presentamos a una segunda persona? Cuartute iría de yo, quiero que pongan atención y observen. Voy a platicar con, luego de ahí vamos todos. Regina. Yo, Nasa, Nanin. Yu, Nani, Regina. Va. Te cambió mi pantalla, creo, ¿verdad? Ajá. Gina. Yo, denteku. Yu, Ndekui, Nu, Ini, Nyuko, yo. Va. Gina. Yo, de dakwaan. Yu, Dakwa, Ai, Nu, Unam. Gina. Yo, de kidechiun. Yu, Kidechiwi, Kui, abogada. Va. Gina. Yo, na, nukan. Yu, Kai, Nu, inglés. Ndi, Nu, stileni. Te, kutuai, Nu, nudau. Gina. Gina, yo kakas nu ta yareli. ¿Tú le preguntas a Yareli? Perdón. Ok. Yareli, yo Nasa Nanin. Yu Nani Yareli. Yo Ndekun. Yu Dekui New Jalapa. Yo Dakwaan. Yu Kidechiwi Nu Yolitia Centro de Lenguas Indoamericanas. Y yo Kide. No, ya lo dije, ¿verdad? Auxilio. Kumi. Ajá, entonces. ¿Era Kumi? Ajá. Ok. Yo Kidechiwi. De Kidechiun. Kidechiun. Yu no. Kidechiwi. Kidechiwi Nu Yolitia Centro de Lenguas Indoamericanas. Yo tu nukaan. Yu Kai Nu Stile Du
nu náhuatl, du nu dao. Tasha Ushin. Sí se usa, sí, claro, se usa también kabuki. Sí. Está silenciado. Ah, Didi Lodia tiene el micrófono. Ajá. Ajá. Sí, perdón, que aquí hay una trampa. De Daquan, de Kidechiun, se cambiaron estos verbos. Sí. Va. Sí. Ahora, Yareli, Kakanu, tres es Meo, ¿verdad? Ditomeo. Ajá, ditomeo. En mixteco sería ditomeo. Meo. Yareli, Kakanu, ditomeo. Ditomeo. Yo nasa noni. Yunani, Romeo. Ditomeo. Yo de andekun. Yareli, yo con Nundua. Oaxaca. Uni. Yo de Daquan. Tú queda chiquit, abogado. Kumi. Yo de Kidechiun. Tú acabé de un curso. No, yo acabé curso Tunsabi en Dodia. Yo na nu kan. Yo caí nun estilé nun francés de Kuwait caí nunda. Ditomeo. Tasha Oshin Chareli. Ditomeo, Kakanu, de Calu. ¿Aquí? Yareli, Ajá. A Calu. yo pregunto a Yareli, perdón. Sí. Ajá. No. Yo Sí. dito, Kakanu, de Calu. Yo nasan Yareli. Ya, Yunani, no te Calu. Calu. Usted le pregunta ahora a Carlos. Carlos. No comprendía. No te Calu. Calu. Cueni. Calu. Yun nasanani. Yunani Calu. Calu. Yun de Yun de Queen. Yo de Teco. yo Todito meo. Ajá. Calu. Yo undeku. Yun de Queen Tulpetlak. Uni. Yo Calu. Yo unde dakawi. Dakan. Dakwa. Yun da Kwai. Tun Sabi. Nuyolitia. De Didilodia. Yo Calu. Yo undeki. De chiwi. Yo de Kidechiun. Yo
definición. Yu'u kirechiwi no organización nanishi construyendo creciendo. Va. Yo nadwa nadwa yo nunca Eso. Yu'u ka ai nu'u stileni te kutuai ka ai nu'u dau. Gracias, como digo, gracias. Babi. Tasha Washington. Muy bien. Kalu. Kakasnun nu didi trini. Kalu. Kakasnun nu didi trini. Didi trini. Va. Yo o nasa nani. Yu'u nani trini. ¿Cómo era antes de trini? Didi. Idi. Ajá. Significa señora. Didi es tía de respeto. Ah, Que Didi. literalmente quiere decir tía, pero no es tía de parentesco, sino es un respeto. Ah, ok. Didi trini. Yo o de Ndeku. Yu'u ndekui nyukoyo. Nyukoyo. Didi trini. Yo o de Dakwa. Yu'u dakwa ai. Ahí tú un sabe. Nu Violitia. Didi trini. Yo o de Kidechiu. Yu'u kidechiwi. Nu Instituto Mexicano del Seguro Social. Didi trini. Yo o Nadnu Ukaa. KAI nu estile inglés ni te kutu ai KAI nu dau. Va, Tasha Washington. Didi trini. Kakas nu dito Lupe. Yo o nasa nanin. Yo o. Perdón, mi micrófono estaba apagado. Yo Ñani Guadalupe. Guadalupe. Yo o ndekun. Yo Tecuy y Ñu Nunruba. Tasha Ushin. Lupe. Dakwa an. Yo Kidechuy Dakwa a Dane y Lando. Dakwa i no sabi no Jolitia. Dakwa i. Lupe. Dakwa. Okay.
Yu dakwa ni tu sabi nu yolitia. Vidi elodia. Va. Lupe, yo o de kidechi win, kidechi un, Ñu kidechui. Danei. Ya me perdí. Y de Chiwi. Danei Lando. Kidechui Danei Eso. Lando. Lupe, yo o na nu ito. Lupe, yo o na nu u kaan Yu Kai. kai inglés stile nda to ndao. To đau ở đau. Tashaushimento. Dito Lupe. Tashaushin Didi Trini. Tashaushin Dito Lupe. Dito Lupe kakanu nu ta jute río. Nuta río. No te río. Ajá, Yute. Yute. Diente de Peñole es río y ella se llama Río. Oh. ¿Qué es ñani? ¿Ñani río? No, no, es Yute es río. Yute. Yute. ¿Sería ñani yute? O no. ¿Cómo decías? Yo, Nasananin. Y como estamos diciendo que va a hablar con ella, ya no podemos decirle su nombre. Yo, Nasananin. Ok, está bien. Yo o Nasanani. Yu nari yute. Yo o de kun. Yu de Cui Ñu, Guanajuato. Uni. Yo o de Dacuaan. Yu Dacuaí, maestría en educación. Tu sabi nu Yolitia. Kumi. Yo o de Kidechiun. Yu Kidechiwi Kui, actriz. Yo o na nu kaan. Yu Kai Nu, inglés estileni. Kutuai Kai Du Dau. Tashavini lute. Shinto, babi. Yute, kaka no te. José. José. Yo, Nasananin. Yu nani David. Yo de Kun. Yu de Cui Ñu Toluca. Yo de Dacuaan. Yu de Dacuaí Tun
Sabi, Nun, Yolitia, Ende, Lodia. Lodia. Tu, Didi. Tu, Didi. Didi, Lodia. 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 Kumi. Yo de Kidechiun. Kidechiun. ¿Podrías repetirla, por favor, maestra, para la pronunciación? Ajá. Yo de Kidechiun. Yo de Kidechiun. You, Kidechiwi, Kui, de programador. Yo na nu kan. You, ka, i, tu, inglés, tu, estile, tu, alemán. Kutu, kai, tu, dao. Babi. José. Kakanu nudito meu. Nudito Luigi. Tío Romeo ya pasó. Nudito Luigi. Yo, Nasa, Nin. Nani Lishi. Dijimos, como le dijimos a Didi, ahora, como ellos son más grandes que nosotros, le vamos a marcar el respeto y es Lito. Lito, yo, Nasa Nanin. Lishi Nani Lishi. Yo Nani Lishi. La segunda pregunta. Yo, no, perdón. Dito. And then. Dito, yo, and de con. Nani. Yo cuida, yo soy. Yo de Guan. Dito. Yo de Kidechiun. Yo de Kidechiun. Yo de Kidechiun. Muy bien, Río. Río. Ya te Río, está sí. ayudando, José. Muy bien, Río. Esa es la forma en cómo aprenden nuestros niños, repitiendo y escuchando. Va, Yute. José, ya te ayudaron. Ok, sí. ¿Ya pasaron la 3? Esa sala, ya te respondió la segunda, tercera. Ok, creo que pasaré a la 4. Dito, yo, de Kidechiun. Me toca. Yo Kidechiun. You tu sabi. Nu Yolitia. Dito, yo, na, tu, kan. You ka. Sa sabi. Si tu stila. Déjame, busco, gracias. Babi. Babi. Muy bien. ¿Quién me faltó ahí que participara? Traté de que todos participaran, pero ¿hay alguien que no pasó? ¿No, verdad?
Ujú. Bueno, ahora yo presento a una segunda persona como para reafirmar su información. Quiero poner el ejemplo y de ahí formamos cadenita, ¿sale? Voy a presentar a Yute. Yute, los demás nos escuchan y solamente hablo y confirmo la información con Yute. Yo onanin Yute. Yo ontekun Guanajuato. Ontekun Yute. Yo ontekun Ñu Guanajuato. Si no me acuerdo, le pregunto. Ya tenemos la forma. Yo Dacuan Universidad Intercultural. Maestría. Yo Dacuan Maestría Intercultural. Kutuan va. Da. ¿Está bien? Va. Entonces tu información completa sería yo Dacuan Universidad Intercultural. Yo Dacuan Maestría Intercultural. No udau no jolitiar. Yo kidechiun kun actriz. Va. Va. Yo no inglés. No stile. Ekutuan kan no dau. Va. 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 Gina. Aquí, ¿con quién quieres confirmar sus datos? Ay, no sé con quién. Voy a poner la forma para que les ayude, ¿sale? Sí. Son las mismas 5 oraciones, pero para confirmar cómo nos responde. La respuesta es ¿nos puede ayudar quizás algo así? Si es you, aquí sería como decimos tú, segunda persona. Yo. Ajá. Nanin, ¿no? Y mis datos. La otra es la segunda. Yo teku y los datos. Yo y de chiun y los datos. Por ejemplo, no, si en dónde, ¿no? Yo, ¿cuál es el otro verbo? Dacuan. Dacuan, ese 3. No, maestría. No, doctorado. Yo, taan, más los datos. Este yo está en concordancia con la N al final del verbo. ¿Sí? Para indicar segunda persona. Entonces, ya tenemos ahí la forma. Bueno, ahí está. Ahora, ocupamos esa forma y con esta preguntamos a... ¿Quién dije? Yuten, ¿no? ¿O Gina? Ajá. Maestra. ¿Yuten? Hola.
¿A quién? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ajá. Sí, la escucho. ¿Quién iba a pasar? Gina. ¿A quién le asigné turno? A Gina. Sí. Gina. ¿A quién quieres presentar? ¿A quién quieres confirmar sus datos? Ay, pues a Calu. Calu. Ajá. Calu. Ok. Sería Ay, yo. no. Ah, ok. Ah. Ok. Se cambió el... Ujú. Ok, sería yo o Nanin Kalu. Ah. Yo Ndekun. Hoy, ¿dónde? De Cuñú, Tulpetlac. ¿Dónde? Ñu, Tulpetlac. ¿No te acuerdas? Le preguntas, Gina, ¿Dentecu? Ah, ok. Yo Ndekun Nu Tultepac. ¿Plan? ¿Dónde? Ay, perdón. Yu Undecui, Ñu, Tulpetlac. Ah, Tulteplac, ok. Luego, yo Kidechiu. Kidechiu. ¿En qué trabajabas? Ay, lo siento, perdóname. Kidechiwi, Nu, organización. Nanishi construyendo. Es cierto. Yo Kidechiu Nu organización. Ay. Nanishi construyendo. Nanishi construyendo. Creciendo. Construyendo y creciendo. Luego yo, Dakwa An Nu. ¿Qué estás estudiando? Ay, perdón. De Dakwan. Le preguntas, Gina, ¿de Dakwan? ¿De Dakwan? Yu Undakwa, ahí, tu un sabi. Nu, Yolitia. Ok. Entonces yo, Dakwa An Nu Tun Sabi Nu Yolitia. Y lo último que estás hablando sería yo Kaan Nu Estile and ¿qué más aparte de español? Y sé que estás aprendiendo pues obviamente mixteco, pero nada más, ok. Entonces sería Nu Estileni, no, ajá, sí. Y te kutuan nu kaan nudau. ¿No? Ahí más o menos. Va. Calu. ¿Con quién quieres confirmar sus datos? Con Lupe. Dito Lupe. Ajá. Los demás escuchamos, ¿eh? Y si no Dito. está bien, ayudamos, ¿vale? Dito. Yo, Nani. Lupe. Yo, Ndekun. Para que haya interacción, el tío Lupe va a decir va. Okay. Dito. Yo, Nani. Lupe. Va. John Dekun. Danei. Yandu. Yo Dekun. Dito Lupe.
Es. Ok. Yo soy de Oaxaca. Sí. Entonces, Oaxaca es Tecuy Nuntua. Existo, vivo en Oaxaca. Yo kirechi un no kirechi un tane eyandu. Yo onde takwa ito Lupe. Va. Yo ¿Sí es maestro? te da cuando Sí, creo que entendí que era te maestro, ¿no? dice que entonces, ajá, te da cuán, Te da cuán. Va. Ya. Sí. ajá, pero la pregunta es, ¿te da cuándo estudia? Cómetelo, ¿O dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estudio o dónde doy clases? ¿Dónde estudian? Yo onde takwa ¿Qué sería? ¿Como en una escuela primaria? No. Tu respuesta sería, ¿no? Te da cuán, no da no yolitiat, ¿no? Estudio mixteco en yolitiat. Ajá. ¿En dónde estudio? ¿En dónde estudio yo? No en Yolitía, sí. Da cuán no yolitiat. Da cuán no sabe no yolitiat. Da cuani tun sabi o no Yolitía. ¿Ah? Entonces, Va. Carlos. Ya me perdí. Creo que voy en la... ¿Y vas aquí o acá? Yo escuché acá el verbo da cuá. Da cuán, sí, pregunté la... Ok. Ajá. Tito Lupe, yo creo que no pregunté la tres. Tito Lupe, yo kirechi un escuela primaria. Va. Y puedes completar diciendo ane en lantu. Ane Landu. Lantu, ajá. Landu. O sea, tu oración quedaría, Carlos, dirías, yo odito, queda chiun. Yo odito, da, queda chiun, dan escuela primaria, lantu, ajá. Yo di. Entonces sería, yo Dito Lupe, yo kirechi un dane y escuela primaria, Landu. Dane en escuela primaria. Va. Y la última, Tito Lupe, yo nu stileni kutu ay ka ay nu inglés. Solo cuando dices kutuan kaan, no Sí, porque está bien. Ajá. Cambia la I por la N. Ok. Va, Calo. Gracias.
Vito Lupe. Cacas no. No. Vito Leo. Dito Leo. Dito Leo. No, Dito Meo. Oh, ujú. Dito Meo. Meo. Yo onanin. Sí. Yo nanin. Dito Meo. Yo Nasanani sería, ¿no? Vito, yo Nasanani. Yo nasanani. Ajá. Yo nasanani. Meo. Yo on de kun. Yo o de kun. Ñun Ruba. Oaxaca. Ah. Bueno, yo digo Ñun Ruba. Ajá. Y que es que la misma variante como decir Nuntua. Ujú. Uni. Yo on kidechui o kidechuun. Kidechiun. Kidechiun. ¿Es abogado? Kidechiun. Abogado. 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 Kidechiun abogado. Abogado. Sí. La O termina en U. Abogado. Kumi. Yo on dakwaan. Dakwaan. To estile. No kaan. No can. Me está preguntando. Ton ¿Le francés? Davi. No, tú sabes, no francés, no inglés. No, francés. No. Tunsabi y Gloria. Va. Lo felicito. ¿No? Tecutuan, can. No sabe. Tecutuan, can. No sabe. Y estás aprendiendo a hablar. Tecutua. Tecutua. No sabe. Can. No sabe. Kaan. Lo escuchamos el recortado, Ditomeo. Es el internet probablemente. Sí. Está haciendo de las suyas ahora. Va. Yo va a Dito Lupe, va a Ditomeo. Ahora. Yareli.
Yo no, Shikaka, no. ¿A quién quieres presentar? ¿A quién quieres afirmar a confirmar sus datos? ¿Didi Trini? Didi Con Trini Didi ya no está. ya no está. No. ¿Quién falta? ¿Quién nos falta? Yo. Va, David. Entonces, Yareli y David, acuérdense que si no recordamos sus datos de nuestro compañero, preguntamos. ¿Sí? Entonces sería yo, Nanin, David. Va. No sé. Yo, Ndekun. You, the Queen, New, Toluca. Yo, Ndekun, Toluca. Va. Yo, Dakwaan, no sé. Yo, Dakwaan. You, Daquain, Tun, Sabi, Nu, Yolitia. Yo, Dakwaan, Nu, Tun Sabi, Nu, Yolitia. Kumi. Yo, Kidechiun. Okay. Kidechiun. You, Kidechui, Queen, de programador. Yo, Kidechiun, Nu, programador. Yo, Kaan, Nu, Estile. You, you, Kai, tu, inglés, tu, estile. Kai, tu, dao. Entonces sería yo, Kaan, Nu, Estile, Nu, inglés, Nu, dao. Tashaushi. Babi. Tasha Oshinto. Creo que nos faltó que participara el Vito Luigi, pero el tiempo nos ha ganado, son las 9:05, Yareli. Fue una clase que creo que nos permitió conocernos, presentarnos y sobre todo también saber desde dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Creo que no sé si ahí hay mucho aire, yo no sé si eso que de repente me sacó. Esperemos que el clima nos favorezca para el próximo sábado y estoy muy contenta. Esto pareciera ser difícil, pero no. Créanme que con estas 5 oraciones vamos a aprender a presentar a nuestra familia y a conocer cómo poseemos con estos verbos que ustedes acaban de aprender. Son los mismos verbos que vamos a ocupar para presentar a nuestra familia. Y en verdad, aquí está Gina, que tomó el nivel 1, ella ya aprendió a presentar a su familia y no es memorización. O sea, ella me dice que se lo ha memorizado, pero ya hasta donde he visto es que no, nadie memoriza, solamente es que al principio cuesta un poquito, pero una vez que ya identifiques el verbo, porque es la información que tú ya sabes, ahora nada más de esa información estás ocupando la lengua para comunicar esa información que sabes.
Entonces, agradezco mucho el interés que mostraron cada uno de ustedes y en verdad, los felicito. Yo no vi que les costara mucho. Yo creo que también la oportunidad de escuchar otras variantes como el del tío Luigi, el Dito Guadalupe, que ya se tuvo que ir porque tenía una actividad, pero por ejemplo, yo no sentí que se les costara hablarlo, al menos eso quiero pensar yo, al menos que ustedes me digan, no, sí me costó. ¿Va? Va. ¿Va, Gina? Va. Va. Bueno, nada más quería hacer un comentario. Esto estuvo muy interesante, ¿no? Yo soy hablante de la lengua Tunzavi aquí de Santiago Cuslahuaca, o del distrito de la Huaca. Estamos viendo, pues, hay varios, ¿no? Yo, mi, o sea, hay varias, pues, y lo estoy recopilando para, pues, ir haciendo, como diré, un diccionario de las diferentes formas de hablar, porque yo, por ejemplo, nosotros ya va, ¿no? Yo, nani, y decimos nosotros aquí, nishinaniu, ya va implícito, ¿no? Entonces, estuvo muy interesante y mucho gusto a todos los que están participando. Nos vemos el próximo sábado. Sí, yo le pido, tío Luis, Dito Luis, con respeto, de que aprenda esta variante de Peñoles. Le aseguro que le va a ayudar muchísimo para comprender también cómo se estructura nuestra lengua. Mucha gente en el pasado decía que nuestras lenguas no se leen y no se escriben. No, se leen, se escriben, se aprenden y tienen una propia estructura sintáctica y tienen una forma de representar cada palabra. Y cada palabra no nada más es un significado, como cuando nos dicen tradúcelo al español, no tiene un significado más allá, porque es consentimiento, es desde el corazón. Todas las palabras que producimos desde el misterio, desde todas las lenguas nativas de México, surgen desde el sentimiento del hablante y se relaciona con su comunidad, con su vida. No por eso, Tecuy quiere decir existo. O a Toluca. Tecuy, Ñu, Ini Ñu Coyo es la capital. Gina nos escucha, nos conectó de la capital de México, de lo que antes era Distrito Federal. Ini Ñu Coyo, corazón de México. Tecuy Nuntua, existo en Oaxaca, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo decimos dónde estoy, vivo. Pues muchas gracias, Yareli, muchas gracias a cada uno de ustedes. Tasha Uchin Yareli, Tasha Uchin Gina, Tasha Uchin Dito Luigi, Tasha Uchin Coseta Lu, Tasha Uchin Meu, Tasha Uchin Yute, Tasha Uchin Toca o Unantu. Maestra, ¿cómo voy a hacer para que no se me olvide la pronunciación en una semana? No se te va a olvidar porque Yareli ya hizo un grupo de WhatsApp y para recordar esto que aprendimos hoy, Gina va a presentarse primero con audio y luego Gina le va a preguntar, quien quiera responder sin decir nombre, Jonas Ananín, John Dentecon, y el compañero que quiera interactuar responde, ¿sí? Y cuando ya terminaste de responder, ahora tú vas a preguntarle a alguien más sin indicar quién. Así nos vamos. Y así vamos a estar en esta semana jugando a través de esa dinámica para seguir practicando, ¿sí? Y lo otro estamos hablando y estamos comunicando, no estamos memorizando. ¿Va? Profesora, ¿cómo se despide? Cao, hablamos. Cao es Cao. el verbo hablar, caí. Cao, hablamos todos. Cao, una, tú. Una es 8, y tú, día. Hablamos en 8 días. Cao, unantu. Cao, una y tú. Tú.
Tu. Cao unanto. Cao. Cao puede leer. unanto. Ajá. Cao Cao unanto. Cao unanto. Eso. Cao Cao unanto. unanto. Cotontomento. Cotontomento. Cuídense ustedes mismos. Totalmente. Totomendo. Cotontomento. Cao. Tomato. Cao. 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 Cotontomento. Cao. Cao.